Muy buenos días a todos, feliz sábado. Eh, es gusto saludarles nuevamente. Y bueno, pues vamos a disponernos a estudiar en esta mañana este tema que es muy interesante y muy importante para nosotros, la cosmovisión. Ya leímos nuestra cita en Romanos 12, 2, donde, bueno, ahorita vamos a ver algo muy importante que Dios quiere decirnos a través de este texto. No lo pierdan. Romanos 12, Romanos 12, 2. Eh, Muy bien, pues vamos a empezar con el concepto, ¿no? Que le da nombre a nuestro tema. La cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? A lo mejor no estamos muy familiarizados con esta palabra. eh, Significa lo siguiente, dice, es una imagen general o figura general de la existencia, ¿sí? Dice, la realidad o del mundo que una persona, una sociedad o una cultura se forma en una época determinada. Eh, es así en pocas palabras, ¿no? La imagen que nosotros tenemos de nuestro entorno, ¿sí? Del mundo, puede ser de nuestro mundo en general, de nuestro país, del lugar donde vivo, ¿sí? La idea que yo tengo, la imagen, ¿sale? Y dice aquí, suele estar compuesta por determinadas percepciones, conceptualizaciones, valoraciones sobre dicho entorno. O sea, eso es lo que la compone, ¿sí? Las percepciones que tenemos, los conceptos que tenemos, ¿ok? Ojalá que más o menos hayamos entendido esto porque, bueno, pues va a ser la base, ¿no? De lo que vamos a estudiar esta mañana. Eh, Dice por aquí, este, bueno, el origen de esta palabra más o menos fue a principios del siglo pasado cuando esta palabra se empezó a mencionar. Y por aquí este autor, Wilhelm Dilthey, fue el que la comenzó a utilizar en uno de sus libros que se llamó Introducción a las ciencias, ¿no? La palabra, este autor es alemán o era alemán. La palabra significa lo siguiente, ¿sí? Es la palabra que tenemos acá arriba, ¿sí? Weltanschauung, que está compuesta por dos palabras a su vez, que significan mundo, ¿sale? Esta palabrita que es la primera, Welt, y anschauen es un verbo que significa observar. Entonces, el concepto de lo que es esta palabra es observar o la observación del mundo. Y ya en nuestro idioma, pues lo traducimos como cosmovisión, o sea, la manera en que nosotros vemos el mundo, ¿sí? La opinión que tenemos, el concepto que tenemos del entorno, ¿sale? Entonces, bueno, pues ya es una palabra ya algo antigua, ¿sí? Ya tiene sus años, y eso es lo que significa, ¿sale? Dentro de lo que es este concepto, se han considerado tres tipos de cosmovisiones, ¿sí? Al menos en nuestro mundo, ¿sí? En nuestra forma de ver las cosas. La primera es el naturalismo, que, bueno, por ejemplo, muchos científicos tienden a este tipo de pensamientos. El naturalismo, dice, es donde el ser humano se puede ver a sí mismo como un objeto que la naturaleza determina, ¿vale? O sea, que estamos inmersos dentro de la naturaleza y prácticamente todo el conocimiento se filtra a través de esta idea, ¿sí? Y de la naturaleza, ¿ok? Por ejemplo, de aquí surgieron ideas como lo de la evolución, que hace poquito también estudiamos, la teoría de la evolución.
El segundo tipo de pensamiento, de cosmovisión, la manera de ver el mundo es el idealismo de libertad, que tiene que ver con el pensamiento de que dice el ser humano es consciente de que está separado de la naturaleza por su libre albedrío. Sí, forma parte de la naturaleza, pero hay algo que lo caracteriza y que lo separa, que es el libre albedrío, ¿vale? Y hay un tercer pensamiento que se le llama idealismo objetivo. ¿Y esto qué es? Bueno, dice, donde el ser humano toma conciencia de su armonía con la naturaleza. O sea, uno se siente totalmente ligado a la naturaleza, el otro separado de la naturaleza, y este último este, es como una combinación, ¿sí? De los anteriores, donde sí, o sea, sabe que es un ser pensante, consciente, ¿sí? Pero a la vez está en armonía con la naturaleza. Entonces, les digo, se han clasificado estas tres mm, formas de pensamiento dentro de la cosmovisión y prácticamente de ahí parten todas, ¿no? Todas las maneras de pensar que tenemos los seres humanos. Eh, entonces, a partir de las cosmovisiones, nos dice por aquí, cada individuo interpreta el contexto en el que está inserto, en el que vives, ¿sí? A partir de sus pensamientos. Es como cada uno vamos formando nuestra cosmovisión. Es también a partir de ella que van a elaborar sus propias definiciones. O sea, como que se va de ahí ramificando, ¿no? Ya dependiendo de la sociedad, del individuo. Entonces aquí vamos definiendo cuestiones diarias. Enfrentamos, ¿no? Es como lo que vamos percibiendo de acuerdo a esas eh, a la cosmovisión que tengamos, ¿sí? Así que, dice, se puede decir que la cosmovisión define lo que somos, ¿ok? No sé si más o menos vamos siguiendo aquí el hilo, o sea, es prácticamente lo que nos define, ¿sí? Nuestra manera de pensar. Y, bueno, hay muchos factores que ahorita vamos a mencionar. Hay algo interesante acerca de la cosmovisión. Dice que se resisten al cambio, es decir, son ideas, pensamientos que no fácilmente tú puedes cambiar o quitar de tu mente o de la mente de alguien, ¿sí? Eh, Se resisten al cambio, ¿ok? O sea, es algo que tenemos muy arraigado. Y, dice, son complejas de entender para los que no comparten ciertas cuestiones, por ser totalmente ajenos a esa cultura. Por ejemplo, eh, en la época de la conquista, por ejemplo, cuando llegaron los españoles a América, ellos no entendieron la cosmovisión, la manera de ver o de vivir de los nativos americanos. Y ellos dijeron, estos están locos, ¿no? O sea, ve cómo visten, ve sus creencias, la religión que tienen, es muy rara, ¿no? La forma, por ejemplo, en que ellos percibían su entorno, por ejemplo, ellos se sorprendieron de que tuvieran y manejaran de manera muy natural y común el oro, algo que para ellos pues era pues, un tesoro, ¿no? Y para los nativos era algo muy común. Entonces, ellos no entendían por qué actuaban así y decían, estos están mal, y intentaron que cambiarla. Y costó, pues como dice aquí, es algo difícil de cambiar y costó muchos años cambiar la manera de pensar de los nativos. Y esto sucede en todas las cuestiones de la vida, ¿sí? Por ejemplo, a usted le cuesta mucho trabajo comprender la cosmovisión de un musulmán, por ejemplo, ¿sí o no? Nunca se han cuestionado cosas así. Estos, pues, ¿qué les pasa? ¿Por qué piensan esto? ¿Por qué hacen esto?
Y a los musulmanes, por ejemplo, les cuesta mucho trabajo entender la cosmovisión de un occidental o de un cristiano. Y así, incluso aunque más o menos seamos parecidos en cuanto a culturas, hay cosas que nos cuesta trabajo comprender de otras cosmovisiones, ¿sí? Por ejemplo, para ti, la nieve, por ejemplo, el hielo, pues es eso, nada más, hielo, nieve. Para un esquimal es algo muy valioso. Y, por ejemplo, un esquimal sabe distinguir entre tipos de nieves y de hielo. Y para nosotros, pues todo es igual, ¿no? Todo lo vemos igual. La nieve, pues, ¿qué más da, no? A lo mejor lo único que sabemos distinguir es la de los sabores, ¿no? Las que comemos. Pero, y nos costaría trabajo entender cómo es que ellos pueden diferenciar eso y cómo es tan valiosa para ellos, ¿sí? Y les digo, incluso en culturas similares, por ejemplo, en América, en Latinoamérica, pues somos muy parecidos, ¿no? Todos. Pero, por ejemplo, a la gran mayoría les cuesta trabajo entender cómo a los mexicanos les gusta tanto comer que picante, el chile, ¿sí o no? Uy, ¿cómo le hacen y por qué? ¿Y por qué les gusta tanto? Pues es la cultura, ¿sí? Algo a lo que estamos acostumbrados. Entonces, eh, el cambiar eso cuesta muchísimo, ¿sí? Una manera de pensar, de vivir, de percibir el entorno es muy complicado. Y tanto así que, miren, a través de toda la historia, a través de casi ya 6.000 años de historia de la humanidad, eh, pues no ha habido mucho cambio en este sentido. Y tenemos, por ejemplo, clasificadas al menos estos eh, cinco cosmovisiones, así muy generales, que era lo que predominaba o las que han predominado a través de la historia, cinco nada más, imagínense, a través de toda la historia de la humanidad. Al principio, la cosmovisión era religiosa, ¿sí? O sea, todo giraba en torno a qué? A la religión, a los dioses. Todas las culturas antiguas, ustedes hagan memoria, si les gusta la historia, ustedes van a recordar cómo esas civilizaciones se basaban en lo religioso, ¿sí? Sus leyes, su manera de vivir, este, todo. Todo lo que sus actividades comunes, ¿vale? Tenía que ver con lo religioso, ¿sí? Los egipcios, no sé, los fenicios, este, los judíos, ¿sí? O sea, todos los pueblos basaban su vida en lo religioso, ¿sí? Sea cual fuera su religión, ¿sí? Luego, cuando aparece la cultura griega, cambió un poquito el asunto, ¿sí? Este, los griegos cambiaron la manera de pensar del mundo. Costó trabajo, pues sí, porque esto ya venía de miles de años, ¿sí? La manera religiosa. Ahora ellos empezaron a pensar de otra forma, con aquellos grandes filósofos, ¿se acuerdan? De los griegos. Y a este tipo de pensamiento, esta cosmovisión se le llamó científica occidental, ¿sí? Aunque no era ciencia en sí, ¿sí? Era como el conjunto de todos los conocimientos, ¿sí? Incluso religiosos también, pero se le empezó a llamar ciencia a eso. O sea, hay una manera un poquito distinta de pensar y prácticamente afectó a todo el mundo eso, ¿sale? Influyó, o sea, predominó ese pensamiento. Y posteriormente apareció otro pensamiento que se le llamó la ciencia fáctica, y esto ya viene más o menos en lo que conocemos como la época del Renacimiento, donde ya todo se medía en lo tangible, ¿sí?
Si tú no podías ver, tocar algo, simplemente no existía, ¿sale? Y en eso se basa mucho la ciencia moderna. O sea, no lo puedes comprobar, no lo puedes ver, entonces no existe, lo cual pues es algo subjetivo, ¿sale? Pero este pensamiento empezó a predominar. Ya todo se hacía en base a experimentación, a observación, ¿sale? Y posteriormente apareció otro pensamiento que se le conoce como la cosmovisión moderna, o la modernidad, la era de la modernidad, ya en los años de lo que conocemos como la Revolución Industrial, en donde todo se basaba en el progreso, ¿sí? En el avance de la tecnología, de la ciencia, en el placer, ¿sí? La adquisición de bienes, en la producción, en el aumento de ganancias, ¿sí? En eso se basó esta época, ¿ve? Lo de la revolución industrial hasta que apareció una nueva manera de pensar que algunos dicen que fue ¿cómo podríamos decir? Como una respuesta a lo que había pasado en la modernidad, como tipo un cambio de pensamiento, o hay otros que dicen que fue simplemente la consecuencia de lo que fue la modernidad. ¿Y qué es la posmodernidad? O sea, el pensamiento postmoderno. Bueno, en esta época, que es la que estamos viviendo, resulta que hay un pensamiento que predomina y que es que la verdad, por ejemplo, no es absoluta. No hay una verdad absoluta. Tú tienes tu verdad y pues es muy tu verdad. O sea, no tiene nada que ver con lo que yo pienso. ¿Sí? Yo tengo mi verdad, el vecino tiene su verdad, ¿sí? Mi mamá tiene su verdad, etcétera. Mis amigos tienen su verdad, el pastor tiene su verdad, etcétera. Hay muchas verdades, ¿sí? Nada es absoluto y todo es que relativo, o sea, depende, ¿no? Tú dices que, no sé, que el cielo es azul, pues yo lo veo como amarillo y de ahí no me vas a sacar que el cielo es amarillo, ¿sale? Algo que pues está causando muchos problemas en el mundo, ¿no? Esa mentalidad, donde ya no tenemos una guía, un patrón o ¿cómo podemos decir? Am, Algo que nos marque el camino, ¿sí? Lo cual, por ejemplo, sucedía en la antigüedad, por ejemplo, con la ciencia. O sea, la ciencia era la que decía que era verdad y que no era verdad, ¿sí? Por ejemplo, en la época del Renacimiento. Anteriormente, todo se basaba en lo religioso, ¿sí? Los dioses eran quienes decían que era verdad, que no era verdad, ¿vale? Y bueno, hasta lo que fue la modernidad, todavía teníamos una guía, ¿sí? Moral, espiritual, ¿sí? Algo que nos decía que era bueno, que era malo, que era ético, que no lo era. Y ahorita, pues cada quien hace lo que le da su gana, ¿sí? Ese es nuestro pensamiento y cada quien piensa como quiere, ¿sí? Eso es lo que ha sucedido y es lo que predomina. No quiere decir que así pienses tú, por ejemplo, ¿sale? Porque puedes decir, no, yo no pienso así, bueno, pero es lo que predomina, lo que ha predominado estos 5 pensamientos a través de toda la historia. Y hay una palabra que a lo mejor tampoco estamos muy relacionados con ella, este concepto de el fundamentalismo. ¿Qué es el fundamentalismo? Bueno, es lo siguiente: cuando una cosmovisión, una manera de pensar, se establece, dice, por la fuerza o de forma autoritaria. Y esto ha pasado también en la historia, ¿sí? Se ha hecho uso del fundamentalismo. Por ejemplo, esto sucedió en las cruzadas, por ejemplo, la época de la Inquisición.
¿sí? Donde la manera de pensar general, ¿sí? O al menos de la gente que tenía el poder, pues se impuso y se estableció por la fuerza. Y si no la aceptabas, pues había consecuencias, ¿sí? Eh, en nuestra época se sigue utilizando esto, el fundamentalismo. Y hacemos mucho uso de este método, por ejemplo, en la religión, donde imponemos ideas, creencias por la fuerza. Y fuera de lo que es la religión, también se hace uso de esto. Eh, y existe eh, lo que podríamos llamar un fundamentalismo silencioso en nuestra época, donde se nos está imponiendo fuerza, o sea, no es de que si tú quieres o no, una manera de pensar. Y a donde quiera que tú voltees, se te está alimentando ese tipo de pensamientos. Si enciendes la televisión, si navegas por internet, si escuchas la radio, si sales a la calle, por todos lados vas a recibir mensajes que te están moldeando, ¿sí? Y que están moldeando la sociedad. Y yo creo que lo hemos percibido, ¿no? Es a la fuerza, sí, porque nadie te está pidiendo opinión, simplemente se te está imponiendo y tú no puedes decir nada en contra de esos pensamientos, de esas ideas. Pero bueno, eso es lo que provoca, ¿no? Esto del fundamentalismo. ¿Y qué factores? Ahorita decimos que hay muchos factores que van moldeando lo que somos, lo que va formando nuestra cosmovisión. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, tenemos aquí varios, es una larga lista, aquí vamos a mencionar a los principales. La familia, yo creo lo primero, ¿no? De donde empezamos a adquirir esas maneras de pensar, ¿sí? Eh, que van moldeando lo que somos, nuestra familia. Las experiencias es otro factor, ¿sí? Ya como desde que empezamos pues a vivir en este mundo, empezamos a tener experiencias, ¿sí? La primera dijimos, pues es en relación a la familia, luego, por ejemplo, vamos a la escuela, tenemos amigos, etcétera, y todo va proporcionándonos experiencias, vivencias, y eso nos va moldeando nuestra manera de pensar, ¿sí? El ambiente, es decir, en donde me empiezo a desarrollar, ¿sí? El tipo de, no sé, del lugar donde vivo, la ciudad, la gente con la que me junto, por ejemplo, aquí están, ¿no? Las relaciones, nos dan una cosmovisión. Por ejemplo, si a una persona, por ejemplo, una muchacha le empieza a ir mal en sus relaciones con los hombres, ¿qué ideas empieza a formar de los hombres, por ejemplo? Me he puesto a pensar en eso. Empieza a decir, todos son iguales, todos son así, ya está. Por sus experiencias, ¿sí? Que ha tenido en sus relaciones. Entonces se forma una idea y empezamos pues, a generalizar, ¿no? Es decir, así es el mundo, así está la cosa, así son estas personas. Eh, otra cuestión es el idioma. Aunque no lo creamos, el idioma moldea nuestra cosmovisión, nuestra manera de pensar. De manera que, por ejemplo, una persona que por ejemplo, si tú tienes la oportunidad de aprender otro idioma, tu cosmovisión se cambia, ¿sí? Va a cambiar forzosamente. Y ya no vas a ver el mundo de igual forma en que lo veías antes. La cultura, por ejemplo, tiene algo que ver también con lo del idioma. Cuando tú nada más conoces una cultura, una sola manera de hacer las cosas y de pensar, pues creemos que todos piensan igual, ¿no?
Y cuando encuentras a otra persona, alguien que piensa diferente, que hace las cosas diferente, ese, como decimos, le llamamos hasta un choque de culturas, de mundos. O sea, es algo que nos golpea el hecho de ver que alguien hace las cosas de otra manera, ¿sí? Este, y eso, no sé, por ejemplo, en lo personal yo lo he experimentado, ¿sí? El creer que como yo conocía nada más una sola forma, una sola manera de hacer las cosas, yo decía, pues los demás están mal, están loquitos, ¿sí? Hasta que el trato con personas diferentes me hizo entender que, o ampliar, ¿no? O cambiar mi cosmovisión, mi manera de ver el mundo, ¿sí? En cuestión de la educación es lo mismo, ¿sí? Nuestros niveles académicos moldean lo que somos también, ¿sí? Si yo estudié, por ejemplo, hasta secundaria, mi manera de ver el mundo no es igual, no es la misma de una persona, por ejemplo, que nunca estudió, o de una persona que hizo una licenciatura o que sigue estudiando hasta la fecha, ¿sí? O sea, tenemos diferentes percepciones, ¿sí o no? Del entorno. Eh, si nunca he salido, por ejemplo, de mi ciudad, pues tengo una manera de pensar y el día que salgo por ahí de vacaciones a un lugar, digo, esta gente está mal, porque choca, ¿no? Y eso fue lo que pasó, lo que decíamos ahorita con los españoles, por ejemplo, cuando llegaron aquí, ellos traían una cosmovisión, una manera de pensar, una manera de percibir el mundo, y cuando llegan aquí, ven algo totalmente diferente. Y dijeron, estos están mal, vamos a cambiarlos, ¿sí? Vamos a civilizarlos. ¿Qué les parece? Cuando la civilización existía aquí, en nuestro continente, pero para ellos era algo, una locura lo que pasaba aquí, ¿sí? Y en la cuestión de las religiones lo mismo, ¿sí? Ahorita mencionábamos, ¿no? Cómo nos parece extraño otras religiones, ¿no? Por ejemplo, que los chinos, los japoneses, no sé, los africanos, los musulmanes. Pero resulta que nosotros también les parecemos extraños a ellos. Entonces, la religión moldea lo que somos, ¿sí? Y la cuestión de la política, pues no se diga, ¿sí? Si somos aficionados o somos fans de la política, eso va a moldear lo que somos también, dependiendo del tipo de corrientes, ¿no? Que sigamos. Entonces, todo eso influye. Todos estos factores, entre otros, al menos son digo, los principales que van moldeando lo que somos, ¿sí? La manera en que pensamos y percibimos lo que sucede a nuestro alrededor. Y miren, ahorita mencionábamos tres maneras de pensamiento, ¿no? Que se han clasificado dentro de la cosmovisión: el naturalismo, el idealismo de libertad y el idealismo objetivo. Y a lo mejor usted dice, pues yo creo que este es el mejor o este. Pero vamos a ver lo que nos dice por aquí en Romanos 12:2, que es la cita que leímos al principio. Y aquí podemos hablar de una cuarta manera de pensamiento, una cuarta cosmovisión, ¿sí? Que aquí nos la explica Pablo. Dice, no se amolden al mundo actual, al pensamiento actual, a la cosmovisión actual, lo del momento. ¿Qué les parece? Ahorita, por ejemplo, hablábamos de que estamos en la era de la posmodernidad. Y dice, aquí nos dice Dios, no se amolden a lo que todo el mundo piensa, porque así somos, ¿no? Decimos, no, pues es que esto es lo que está de moda ahorita, es que ya las cosas cambiaron. Por ahí escuchaba a una persona que decía, es que ya evolucionamos.
Así como han evolucionado, por ejemplo, los teléfonos, que antes eran así, pesados, ¿no? Y toscos, por ejemplo, y únicamente te servían para llamar, por ejemplo. Y ya los teléfonos han evolucionado. Y de la misma manera, decía esta persona, ya evolucionamos también nosotros, ¿sí? De manera que ya los hombres ya no somos como lo que se decía antes, ni las mujeres. Ahora ya, pues, es más, tú puedes decidir qué eres. Si no quieres ser hombre, pues no vas a ser hombre, ahora vas a ser mujer, y así, porque ya evolucionamos. Y eso es lo de ahora, decía esta persona, y tenemos que aceptarlo. Bueno, eso también es una imposición, ¿no? Lo que decíamos ahorita del fundamentalismo. Entonces dice Dios, no te amoldes, porque es la moda, porque ya las cosas cambiaron, porque todo el mundo lo hace, o lo piensa, o lo dice. El consejo es el siguiente, dice, más bien, transfórmate, cambia a través de qué. Porque todo el mundo nos habla de cambios, ¿no? Es que ahora ya cambió todo. Estamos viendo una nueva era, una nueva época, una nueva normalidad. Dice Dios, bueno, ¿quieres cambiar? Bueno, mejor cambia en, ¿qué dice aquí? Renovar tu mente, tu manera de pensar, ¿sí? Porque dice, de esa forma es la única manera, dice aquí, vas a comprender la voluntad de Dios, que lo hemos mencionado, ¿no? Muchas veces creo que a todos nos interesa conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y dice que esa voluntad, los planes de Dios siempre son, ¿qué dicen? Buenos, agradables, perfectos. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Bueno, dice Pablo que hay otra manera de pensar, diferente a lo que conocemos, ¿sí? Y es la cosmovisión de quién? De Dios. Y ese es cuando dice aquí que así vamos a conocer la voluntad de Dios, es conocer la forma en que Dios piensa, en la forma en que Dios percibe las cosas, la forma en la que Dios ve el mundo o el universo, ¿sí? Y el objetivo de todo cristiano debiera ser ese, adquirir la cosmovisión de quién, de Dios, no la de la época, o la de tu país, o no sé, la de los jóvenes de hoy, si eres joven, ¿no? No te amoldes, dice. Si quieres amoldarte a algo, dice, amóldate a quién, a la forma de pensar de Dios, a la cosmovisión de Dios. Y de esa manera dice, vas a percibir las cosas, vas a verlas de la manera en la que Dios las ve. Generalmente, incluso el cristiano, ¿no? Hablamos mucho de cosmovisiones, por ejemplo, es que esa es la cosmovisión cristiana, esa es la cosmovisión adventista, esa es la cosmovisión católica. O sea, dentro del cristianismo clasificamos, ¿no? Cosmovisiones, de acuerdo a la denominación, pero para Dios no existe esto. Para Dios no existe una cosmovisión bautista, una cosmovisión pentecostés, no. Simplemente existe su cosmovisión, la manera en que Él ve las cosas. Y dice Dios, si quieres conocer como pienso, déjame transformar ¿qué? Tu mente. Para empezar tienes que hacer un lado, dice, lo que el mundo piensa, lo que tú crees que es. Y esto es lo que hemos estudiado últimamente por ahí en algunas pláticas. Eh, por ejemplo, dice aquí en este texto, en el libro Mensajes para los Jóvenes, dice en la cuestión de cuando nosotros nos acercamos a estudiar la palabra de Dios, como por ejemplo ahorita que estamos estudiando, dice, no lean la palabra a la luz de opiniones anteriores, de lo que piensas tú como adventista, como católico, como bautista, como mexicano, como brasileño.
como sueco, ¿no? Dice, en cambio, investiguenla cuidadosamente y con oración. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Voy a estudiar la palabra de Dios, necesito que orar. Y necesito investigarla, hice con mucho cuidado. No nada más agarrarme a leer, como acostumbramos. Ah, mira, ¿qué dice esto? Y luego nos empezamos a formar ideas y hacemos doctrinas y sacamos mandamientos que no existen. Dice, y con una mente libre de prejuicios, de todas las cosmovisiones que existen, ¿no? O de la que yo he adquirido a través de mi vida, de lo que me enseñó mi familia, de lo que me dijeron en la iglesia. Dice, haz a un lado todo eso. Dios quiere este, transformarte, transformar tu manera de pensar, para que puedas entender la voluntad de Dios. Si tú crees que puedes comprender la voluntad de Dios sin hacer a un lado todo esto, pues va a pasar lo que pasa siempre, ¿sí? Malentendemos, malinterpretamos, imponemos cosas que no están ahí. Entonces dice aquí, si al leerla se produce la convicción y ven que las opiniones que habían acariciado, o sea, lo que siempre me enseñaron, lo que siempre me dijeron, lo que siempre creí, dice, pues, si de repente ves que no concuerda con lo que dice la Biblia, dice, entonces no trates de hacer concordar la palabra con esas opiniones, que es lo que generalmente hacemos, ¿sí o no? Por ejemplo, si a mí no me gusta cómo te vistes, entonces yo empiezo a ver aquí en la Biblia eh, textos, expresiones que a mí me hacen pensar que tú estás mal en cómo te vistes, ¿sí? En la música que escuchas, en tu alimentación, etcétera, ¿sí? O sea, empiezo a hacer, concordar mis ideas, ¿sí? En esos temas con lo que Dios, más bien, trato de hacer concordar lo que dice la Biblia con lo que yo creo, ¿sí? Y dice, no, no hay que permitir que eso suceda, tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que hacer que mis ideas, ¿sí?, concuerden con lo que Dios dice y no hacer concordar lo que Dios está diciendo ahí con lo que yo creo, que parece que es lo mismo, pero no lo es. No sé si lo entendimos, ¿sí? Dice, no permitan que lo que han creído y lo que has practicado durante toda tu vida gobierne tu entendimiento. Es que a mí me dijeron que así era. Es que yo leí una vez que así es. Es que yo creía, es que a mí me parecía que eran así las cosas. Y miren cómo termina aquí esta expresión. Dice, abran los ojos de su mente para contemplar las maravillas en la ley de Dios. O sea, cosas, como dice ahí Jeremías, dice cosas que ocultas, grandes, que no conocemos. Pero para eso, pues, hay un requisito. O sea, tengo que olvidarme de lo que creo que es la verdad, ¿sí? Y dice, y entonces vamos a descubrir realmente lo que está escrito ahí. Dice, y cuando lo descubras, afirma tus pies en la roca eterna, en Jesús. No, dice, no, no, o sea, nuestra fe, por ejemplo, aquí en la cuestión religiosa, nuestra cosmovisión, dice, no debe estar basada en lo que dijo el pastor, en lo que dijo este fulanito, en lo que dice el presidente, en lo que dice mi papá, lo que dice, no, o sea, mi fe, mi cosmovisión debe estar cimentada en quién, en la roca. ¿Quién es la roca? Jesús, ¿sale? Eh, y bueno, vamos a ver aquí un ejemplo, rápidamente vamos a leer aquí dos textos, voy a invitarles a abrir sus Biblias en Génesis, capítulo 45, versículo 5. Vamos a hablar un poquito
de José. Ayer lo mencionábamos en la noche, ¿se acuerdan? Eh, un personaje que atravesó por muchas pruebas, como hablábamos ayer. Y dice por aquí en Génesis 45:5, ustedes recuerdan su historia, cómo llegó como esclavo a otro país, ¿sí? Cómo sufrió en ese lugar y cómo Dios recompensó, ¿no?, su fidelidad. Y cuando él se encuentra nuevamente con su familia, él les dice lo siguiente, miren, el versículo 5 dice, ahora, dice, no se entristezcan, no les pese, dice otras versiones, por haberme vendido, por enviarme aquí a Egipto. Ustedes recuerdan la historia, ¿no? O sea, su familia, sus hermanos no lo querían y deciden, bueno, querían matarlo, ¿no? Pero por ahí uno de los hermanos, un poquito más buena onda, podríamos decir, este, dijo, no, mejor vamos a venderlo. Y lo vendieron como esclavo. Y podemos decir, bueno, pues seguramente José tenía mucho rencor, ¿no?, contra su familia, odio, quería vengarse, pero miren cómo dice, no, no se preocupen por lo que hicieron. Porque, dice, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, dice José, Dios me trajo realmente aquí para salvarles la vida a ustedes. Por aquella sequía, ¿se acuerdan? Aquel gran problema que hubo. No tenían que comer y acudieron, fueron a Egipto y ahí estaba José como dirigente, ¿no? Eh, pero vean cómo José tenía una manera muy diferente de ver las cosas. Por ejemplo, sus hermanos, cuando se dan cuenta que es José, aquel que le hicieron tanto daño, ellos tenían una manera de pensar y dijeron, nos va a que se va a deshacer de nosotros también, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese era su pensamiento, esa era su cosmovisión, su manera de ver las cosas. Dijeron, bueno, así como nosotros le hicimos a él, el que va a hacernos también. Pero José tenía otro pensamiento, otra cosmovisión, otra manera de ver la vida. Y él tenía precisamente esa cosmovisión, la manera de ver el mundo de acuerdo a quién, a Dios. Y dijo, ¿saben qué? No, no se preocupen, no se entristezcan. Dios me trajo aquí. Él se dio cuenta de que Dios estaba obrando en su vida. O sea, él veía algo que nadie más veía. ¿Qué les parece? Y vean lo que dice en Génesis 50. Vamos a leer los versículos 24 y 25 ahí un poquito más adelante. Eh, Dice capítulo 50, 24 y 25. Dice, y José dijo a sus hermanos, ya un tiempo después de ese incidente, ellos se quedaron a vivir en Egipto, ¿se acuerdan? Este, dice José, yo estoy por morir. Ya estaba grande. Él sintió que ya no le quedaba mucho tiempo de vida. Dice, ¿saben qué? Yo ya estoy en las últimas. Ya me estoy despidiendo. Dice, pero Dios seguramente los va a visitar y os hará subir de aquí, de la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dijo, un día Dios se va a acordar de sus promesas y los va a sacar de aquí. Ahorita estamos viviendo aquí, dice, pero un día va a venir por ustedes, ¿sí? Los va a sacar de aquí y los va a llevar ¿a dónde? A la tierra que prometió a Abraham. Fíjense cómo él tenía otros pensamientos. Ahí llegó su familia, ahí se establecieron en Egipto y obviamente les gustó vivir ahí, con todas las comodidades del mundo, así como hay mucha gente que se va, por ejemplo, a Estados Unidos y te agrada, ¿no? Dicen, oye, aquí está bien, ¿no? Hay muchas comodidades, pero les dijo José, no, no se acostumbren a esto. Un día, dice, Dios los va a sacar de aquí. Algo que a ellos ya se les había olvidado, ¿sí? O sea, José tenía una cosmovisión muy diferente a su familia y él quiso recordarles,
muy probablemente él los vio ya muy cómodos ahí, ¿no? Y dijo, ya se les olvidó lo que Dios prometió. Y dice, y José, fíjense lo que pasó, dice, José hizo jurar a sus hermanos, les dijo, prométanme algo. Dijo, Dios los va a visitar. Y cuando eso suceda, cuando los saque de aquí, dijo, llévense mi cuerpo de aquí, porque yo ya voy a morir. José, incluso ya en la muerte, ¿sí? Este, no quería que su cuerpo se quedara en ese lugar. Y de alguna manera decía, pues yo quiero regresar a esa tierra, ¿sí? O estar en esa tierra que Dios prometió. Obviamente no la iba a disfrutar, ya no iba a existir, pero dijo, al menos llévense mi cuerpo, quiero que mi cuerpo esté allá, ¿sí? Esa fue su última voluntad. Y podemos decir, bueno, ¿y eso qué importaba, no? Al último, ¿dónde quedar? Bueno, hay gente que eso hace, ¿sí o no? Mucha gente dice, cuando yo me muera, llévenme allá, y quiero que me entierren con mis papás, y quiero esto, y echen mis cenizas al mar, y no sé qué, ¿sí? Pues hay muchas ideas, ¿no? José dijo esto, ¿sí? Porque él tenía una manera muy distinta de pensar de sus hermanos, que ya estaban ahí muy felices, ¿no? En Egipto. Eh, pero José sabía que él no pertenecía a ese lugar, aunque estaba ahí, pues también con todas las comodidades del mundo, ¿sí? Pero dijo, este no es mi hogar, quiero que mi cuerpo esté en esa tierra, ¿no? Que Dios prometió. Y esto nos demuestra cómo él tenía una cosmovisión, pues, súper distinta, ¿no? A su familia. Y él veía las cosas de la misma manera en que Dios las percibía y las veía. Tenía la cosmovisión de Dios. No se amoldó a la cosmovisión de los egipcios, por ejemplo. Aunque sí, pues, se veía como un egipcio, pero nunca se amoldó a la cosmovisión egipcia. ¿Qué les parece? Y eso es lo que Dios quiere, ¿sí? José conocía la voluntad de Dios, por eso él hizo estas declaraciones. Entonces, eso es lo que nos dice Pablo. Dice, no te amoldes a lo que es, la manera de pensar actual, ¿sí? Deja que Dios mejor que te moldee para que puedas saber cómo es que Dios ve las cosas. Es lo que dice ese texto, ¿sí? ¿Y cómo es que Dios ve las cosas? Podemos decir, bueno, ¿y cómo las ve Dios? Bueno, para conocer la voluntad de Dios, necesitamos pasar tiempo con Él. Así como muchas veces nosotros nos amoldamos a la manera de pensar de la gente con la que nos relacionamos, ¿sí o no? O sea, si me junto, por ejemplo, con personas que les gusta tomar, tarde o temprano mi manera de pensar, a lo mejor ahorita yo no tomo, pero un día va a cambiar, ¿sí o no? Si me junto con personas, por ejemplo, que son buenos estudiantes, aunque yo sea mal estudiante, un día mi manera de pensar, mi manera de comportarme va a ir cambiando, ¿sí o no? Así funciona esto. Entonces, si yo quiero conocer la forma de pensar de Dios, necesito pasar tiempo con Él, tener una relación con Él. Y una manera de relacionarnos con Él, bueno, es a través de su palabra, ¿sí o no? El orar, por ejemplo, o sea, pasar tiempo con Él. ¿Cuál es la cosmovisión de Dios? ¿Cómo Él ve las cosas en este mundo? Si nosotros estudiamos la Biblia, vamos a encontrar que Él nos habla, por ejemplo, eh, de un conflicto cósmico, una guerra a nivel universal, de todo el universo, ¿sí? Algo que a lo mejor decimos, "Ay, nunca había pensado en eso". Pues sí, a lo mejor escuché alguna vez, pero se me olvida que estamos en una guerra.
Dios nos habla de que Él es que el creador, ¿sí o no? En su palabra dice, yo te creé, y lo repite muchas veces. Y dice, y Dios creó al hombre y la mujer a su imagen. Pero como nosotros los seres humanos no nos relacionamos con Dios, ¿qué decimos? "No, pues yo creo que venimos del chango. No, pues yo creo que venimos de una célula. No, yo creo que venimos de las estrellas. Y puros creo. Y lo afirmamos, ¿no? Y decimos, "No, así fue y así pasó". Luego Dios nos dice que todo cambió en este mundo un día, un mundo perfecto, y que el ser humano se rebeló contra el Creador. Y luego Dios intervino en ese problema. Y a pesar de que el pecado nos separó de Dios, Dios no permitió que esa separación fuese total. Y Él, de alguna manera, intentó que mantenerse cerca de nosotros, a pesar de que nosotros nos alejábamos, ¿no? Y Él decía, no, no, no te alejes de mí, le dijo al ser humano. Y escogió por ahí un pueblo, ¿se acuerdan? Este, para que la gente mantuviera el conocimiento de Dios. Y eligió al pueblo de Israel, a esta familia de la que hablábamos ahorita. Y a través del tiempo, de los años, los siglos, pues vemos una guerra entre dos bandos, ahora aquí en la tierra. ¿Sí? Por un lado, Dios queriendo que, que- que mantengamos ese conocimiento de Él, que guardemos sus leyes para bien de nosotros mismos, no para bien de Él. ¿Sí? Y vemos otro bando queriendo que destruir al ser humano, queriendo alejarnos de quién, de Dios. Y vemos cómo Dios, en esa intervención que tuvo en la historia humana, decidió venir a visitarnos y luchar contra el enemigo en su terreno y vencerlo. La Biblia nos habla de una victoria, ¿sí? Y que el enemigo fue destruido, o bueno, fue derrotado, y que un día habrá, en estos tiempos en los que estamos viviendo, habrá una última batalla de esa guerra. Y eso nos va a tocar a nosotros. Y después de esa última batalla habrá una nueva realidad, porque Dios promete destruir ahora sí para siempre que el mal, el pecado, la rebelión, a Satanás, y crear una nueva realidad, un nuevo mundo. Esa es la forma en la que Dios ve la historia de la humanidad. No sé si concuerda con lo que hemos creído, con lo que pensamos que es, ¿sí? Normalmente, eh, cuando, cuando vemos cosas que suceden a nuestro alrededor, eh, como lo que está aquí, esta lista, que es, por ejemplo, cuando vemos la violencia, las guerras, los desastres, el odio que hay en la humanidad, la angustia, la geopolítica, o sea, la política a nivel mundial, global, las religiones, cómo están ahorita, la tecnología, cómo ha avanzado, la educación, cómo está, la inmoralidad, el relativismo, el espiritismo, o sea, un montón de cosas. Cuando vemos esto, muchas veces decimos, pues bueno, pues sí ha empeorado, o otros decimos, pues siempre ha pasado eso, desastres, ¿no? Terremotos siempre ha habido, guerras siempre ha habido, pues hoy nos tocó. Eh, Muchas veces vemos todo esto, lo que hay a nuestro alrededor, como algo normal, algo pues que tiene que pasar, algo que siempre ha pasado, algo que no va a cambiar, algo que pues así es, decimos. Pues mira cómo está la condición del mundo, la política, y pues bueno, como cosas normales, ¿sí? Pues pasó porque tuvo que pasar.
Oye, que la pandemia, pues sí, pues siempre ha habido, ¿no? Ese tipo de enfermedades y pestes a través de la historia. Esa es una cosmovisión que podemos tener, ¿no? Pues bueno, pues así nos tocó, bueno, pues siempre ha pasado, bueno, pues dicen que va a empeorar, bueno. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 21, los versículos 25 y 26, en palabras de Jesús. Vamos a leer Lucas 21, versículos 25 y 26. Miren, aquí en este capítulo Jesús nos habla de las cosmovisiones, ¿sí? De distintas maneras de pensar. Y miren lo que dice por ahí en el versículo 25, hablando de la época en la que vivimos. Dice, entonces habrá señales, dice, van a pasar cosas. Dice, ¿dónde? Dice, en el sol, en la luna, en las estrellas. Y en la tierra también dice, ¿qué va a pasar? Dice, las naciones van a vivir en angustia. ¿Le suena eso? Dice, la gente dice, va a estar perpleja, o sea, como que no sabiendo ni qué esperar. Así como vivimos hoy, ¿no? Que, oh, ya pasó esto y allá pasó otra cosa. Medio desconcertados, ¿no? Y hay gente que dice, oye, pero ¿por qué está así la cosa, no? ¿Por qué la educación así? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lo otro? Pero nunca lo relacionamos con esto, miren, dice. Incluso dice, la gente va a estar, dice, asustada, angustiada, dice, por el bramido del mar, que el mar también se ha revelado, ¿sí o no? Como han sucedido cosas, ¿no? Por ejemplo, los tsunamis, dice, y de las olas. Los hombres, dice, desfallecerán por temor. Vivimos, esa es una manera de ver las cosas, ¿no? O sea, con miedo, con angustia, con ansiedad. Dice, porque no saben qué va a venir sobre la tierra. Porque dice, las virtudes del cielo serán conmovidas. Entonces, aquí nos habla primeramente de una forma de pensar ante todo lo que vemos, o reacciones, ¿no? Con miedo, con angustia, con preocupación, con ansiedad, pero a la vez pues decimos, bueno, pues nos tocó vivir en esta época, ¿no? Ni modo. Y mira lo que sigue diciendo, vamos al versículo eh, 27, ¿sí? Miren lo que dice Jesús. Todo esto, dice, tiene que ver con, dice, entonces, dice, verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con poder y grande majestad. Y dice que estas son señales. Dice, no sé si se fijaron ahí en el versículo 25, dice, son señales. O sea, te están anunciando algo. Una señal sirve para anunciar algo, ¿sí o no? Cuando tú ves señales, por ejemplo, en la carretera, te anuncian algo. O sea, te indican que tu límite de velocidad, te indican a qué distancia estás de tu destino, ¿sí o no? O sea, nos indican algo. Y dice aquí Jesús, va a haber señales. Y decimos, ¿señales de qué? Y aquí están todas estas cosas, ¿no? La violencia, desastres, el avance de la ciencia. Bueno, aquí no lo menciona, pero si, por ejemplo, si leemos el libro de Daniel, de Apocalipsis, vamos a ver todo eso, ¿sí? El relativismo, o sea, una manera de pensar que, como dice también la palabra de Dios, a lo bueno le llamamos que malo y a lo malo bueno, el espiritismo por todos lados, la religión en decadencia, la política, etcétera. Pero dice aquí que muchos pues decimos, pues, pues, ¿qué tienes? Pues pasó y ya. Eh, hace tiempo cuando estábamos en la pandemia, escuché que entrevistaron por ahí a un líder de la iglesia y le preguntaron que si eso que estaba sucediendo, le dijeron, oye, ¿crees tú que esto tiene que ver con el pronto regreso de Jesús?
Antes de que respondiera, yo dije, pues obviamente va a decir que sí. Y dijo, no creo. Un líder de la iglesia, muy reconocido, dijo, no, no creo, no se preocupen. Esa era su cosmovisión. Así como muchos decimos, ah, mira, un terremoto otra vez y bien fuerte. Bueno, de modo, pues siempre pasan terremotos, ¿no? Y luego es una zona así, es muy bueno. Y cuando escucho esta respuesta de alguien que debería tener otra cosmovisión, pues obviamente te decepciona, ¿no? Y miren lo que dice Jesús. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, aquí ya te presenta otra manera de ver las cosas, Jesús, ¿sí? O sea, unos es con miedo, con angustia, con incertidumbre, otros con indiferencia. Ah, una guerra, ah, bueno, una guerra, pues toda la vida, todo el tiempo ha habido guerras, ¿no? Y aquí Jesús ya presenta otra manera de pensar. Dice, cuando veas que estas cosas empiezan a suceder, dice, erguíos, levantad vuestra cabeza. No digas, ah, pues pasó. Ah, pues mira otra vez. Y esto, y ay, qué miedo eso, ¿no? Tampoco nos dice que debemos de tener miedo. Dice, levántense, levanten su cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es otra manera de pensar, ¿sí o no? Muy diferente a la que nos acaba de mencionar en los versículos anteriores. Y vean, termina con esto, dice, también les dijo una parábola. Les dijo, miren la higuera y todos los árboles. Cuando brotan, dice, y ustedes ven que empiezan a florecer, y si ustedes se dan cuenta de que el verano está cerca. Así que de la misma manera, dice Jesús, cuando vean que esas cosas comienzan a suceder, ¿sabes? Deben de estar seguros que estoy próximo a volver. Es decir, cuando veas todas estas cosas que ahorita mencionamos, el aumento de la violencia, los desastres, el odio, la angustia, la situación política del mundo, las religiones, la tecnología, la educación, la inmoralidad, el relativismo, espiritismo y muchas cosas más, que muchas veces decimos, oye, ¿por qué está así el mundo? Incluso como cristianos no decimos, pues, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Dice Jesús, cuando vean que esto sucede, ustedes deben de tener otro pensamiento muy diferente al resto de la gente, que no saben ni qué onda, como decimos, que están asustados, que no saben ni qué esperar, que están indiferentes. Y si tú debes de levantar tu cabeza, de alegrarte, sabiendo que tu redención está cerca. Es decir, todo lo que sucede en el mundo, dice Jesús, tú debes de verlo con otro cristal, ¿sí? A través de otro cristal, muy diferente al resto de las personas. Y no quiere decir que vivamos en un estado de alerta constante, asustados, ¿no? Tampoco, al contrario, dice, alégrense. Oye, ¿qué pasó este desastre? Rápidamente, dice Jesús, tú tienes que relacionarlo con qué? Con mi regreso. Para el mundo común a lo mejor no tiene nada que ver. Oye, mira que este presidente hizo esto. Y te acuerdes rápidamente, Jesús viene pronto. O sea, todo lo que sucede, dice Jesús, o sea, él lo ve de otra manera. Jesús dice, yo te estoy anunciando que ya vengo. Y otros decimos, pues, quién sabe qué significará eso. Uy, pues es que tienen que pasar esas cosas. Pues es que si nos estamos acabando el mundo, pues tiene que pasar. La naturaleza se está revelando, obviamente, decimos. Pero Jesús dice, te estoy anunciando algo. Tienes que cambiar tu manera de pensar, tu cosmovisión, tu manera de ver el entorno. Si no lo relacionas, dice con eso, bueno, pues estamos mal, nos estamos extraviados.
Entonces, ojalá que a través de esa relación que desarrollemos con Jesús podamos cambiar nuestra manera de pensar, podamos adquirir la cosmovisión de Dios, de Jesús, y que todo lo que sucede a nuestro alrededor podamos nosotros verlo a través de los ojos de Jesús, no a través de los ojos del pastor, ni del presidente, o del candidato, o de mi cultura, sino pensar lo que Dios está pensando en esos momentos. ¿Sí? Y eso nos va a cambiar la vida completamente. Y nos va a cambiar la percepción que tenemos del entorno, de la época en la que estamos viviendo y del futuro, que dice ahí que la gente no sabe ya qué esperar, ¿no? Nos dicen los textos que leímos, angustiados, no saben lo que viene sobre la tierra, pero tú deberías de saberlo, ¿sí? Si lo ves a través de los ojos de Jesús, ojalá que podamos adquirir esa cosmovisión de que tiene nuestro Dios acerca de la historia de nuestro mundo. Que Dios les bendiga y que pasen un feliz sábado.